Buenas noches y gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV y hoy tenemos como invitado central al expresidente de la República, Julio Merz Sanguinetti. Doctor, muchísimas gracias por estar. Una vez más. Una vez más. Y estamos compartiendo la mesa con Adolfo Arcé, politólogo. Fito. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Un placer. Más adelante en el programa vamos a tener la presencia de la gente de Pronto con Federico Comesaña. Vamos a estar analizando cómo está comportando el crédito al consumo en estos momentos de enfriamiento de la economía. Y más adelante, esta noticia que se dio a conocer hoy del pedido de procesamiento de 26 funcionarios del INAU por ese famoso video que trascendió en el que se reprimió a 2 internos. La fiscal pidió procesamiento con prisión para 26. Lo vamos a tener más adelante. Doctor, ¿en qué etapa ubica hoy histórica del Partido Colorado? O sea, yo no digo que corra el riesgo de que alguno pueda decir, bueno, se va a extinguir, ¿no? Estamos en un mal momento. Claro. Estamos en un mal Claro, momento. pero no existe, eso es lo que está claro. ¿Usted no teme que se termine convirtiendo, repito, no en la extinción, pero en un partido testimonial? Mire, yo creo que no. ¿Existe el riesgo? Yo creo que no. ¿No existe el riesgo? Yo creo que no. Mire, el riesgo de la política es la esencia de la política. Nadie tiene comprado el futuro, ¿no verdad? Nadie. Como consecuencia, todos vivimos en el riesgo. El riesgo es connatural a la vida política, ¿no? El Partido Colorado gobernó los famosos 93 años, después un día le tocó perder. Bueno, después de todo este proceso de reapertura, después de la dictadura, hemos tenido, bueno, 5 gobiernos, nos tocó 3 de ellos, de modo que tampoco estamos simplemente mirando hacia el pasado lejano. Hoy, ¿qué nos pasa? Bueno, nos pasa que tuvimos una pésima elección y una gran caída luego de la crisis del 2002, que evidentemente lo arrasó al partido. Los partidos, o mejor dicho, los gobiernos son muy sensibles a las crisis. Usted mire el mundo y verá cómo las crisis arrasan a los gobiernos. Le pasó al PSOE, le pasó a todos, ¿no? En España y en cualquier país. Y ahí nos vino, fue la peor elección. Luego levantamos de aquel ominoso 8%, y en la última elección veníamos cercanos al 20%, o sea que estábamos volviendo ya a jugar el partido de un modo más decisorio, y bueno, yo diría que se cometieron errores políticos de campaña que nos condujeron a un mal resultado. A partir de ahí estamos en un momento en el cual hay una expectativa, yo lo veo por mí mismo. A mí me para muchísima gente en la calle, me llaman, ¿qué hacemos con el partido? ¿Qué hacemos con el partido? Hoy estuve hablando con el doctor Valle, bueno, él es mucho más andariego que yo, y entonces dice, no, me llaman de todos lados, de hablar, tuve una reunión acá, tuve una reunión allá, la gente está queriendo, nos quiere ver, quieren ver soluciones, quieren ver cosas. La gente, yo creo que el partido tiene su espacio. ¿Y le pide que vuelvan? ¿Eh? ¿Le pide que vuelvan? Ah, sí, por supuesto que sí. Lo que pasa es que están locos, ¿no? Ahora es un problema de líderes, capaz que lo llevas por otro lado, ¿no? Sí. Gabriel, perdona. ¿Es un problema de líderes el del Partido Colorado? No, hay un problema hay un problema de causas. De causas. Es decir, el Frente Amplio ha pretendido ocupar el espacio del vallismo. Sin duda. Y la historia más o menos se conoce. Claro. Es decir, el Frente perdió siempre que fue revolucionario. Cuando dejó de ser revolucionario, natural, le empezó a ir bien. Natural. ¿Y cómo le empezó a ir bien? Sentado en la nostalgia del vallismo. Sin duda. Entonces, y en las ideas, y en muchas ideas y principios. El vallismo del año 20. El vallismo del año 20. En el momento que nosotros también estábamos evolucionando para adaptarnos a este mundo. Sí. Es decir, el vallismo es reformista del Estado, claro, ¿no? Ni es destructivo del Estado, claro, ni es omnipotente del Estado. Siempre ha sido reformista. Pero en el momento en que el mundo se globalizaba, teníamos que adaptarnos a ese mundo. Bueno, el Frente se instala en lo contrario. En otro tiempo histórico, con ideas de otro tiempo histórico, y por eso hoy, ustedes lo ven, están en contra del TISA, porque es la globalización, pese a que este es un país de servicios y no y pretenden que esté ajeno a una negociación sobre ríos, sobre puertos, sobre turismo, sobre comunicación, sobre todo lo que es la esencia hoy de la economía moderna de nuestro país. Entonces se instala en esa nostalgia y nosotros a su vez tenemos que defender lo que son nuestras causas permanentes.
Primero, un Estado reformado, un Estado laico, cosa que la República laica sigue siendo un gran patrimonio del Partido Colorado, hoy en cuestión, no solo por la religión, ya no tanto, también por la política, ¿no? Porque la laicidad es la neutralidad del Estado frente a las corrientes filosóficas, ¿no, verdad? Y sin embargo, hoy eso también está en juego. Y está en juego sobre todo la matriz liberal del partido, que está en la sustancia de la socialdemocracia. Y hoy tenemos un gobierno en el cual el corporativismo ha avanzado mucho. No lo digo yo. El primero que dijo que se estaba peronizando el movimiento sindical fue Richard Reed, hoy renunciante, y peronizando en el doble sentido. ¿Por qué? Primero porque es un sindicalismo de Estado, ya introducido dentro del Estado, manejando fondos públicos. Y en segundo lugar, por las afecciones de corrupción que tuvo. Es decir, el pensamiento liberal de un Estado liberal en que gobiernan los que vota la gente y no las corporaciones, ese sigue siendo un patrimonio del Partido Colorado. La visión social. Nuestra visión social es no solo la histórica, ¿no? Es desde los centros CAIF que se crearon en nuestro primer gobierno hasta la escuela de tiempo completo que se crearon en el segundo. Ahora, y es una mirada hacia arriba, mientras que la mirada social del frente es la otra, es la mirada hacia abajo, y volar para abajo, no volar para arriba. Está bien. Ahora, cuando Fito habla del liderazgo, ¿no? Porque la gente termina votando personas. Es así. Y durante mucho tiempo se dijo, bueno, el Partido Colorado tuvo liderazgos muy fuertes en Sanguinetti y en Jorge Valle, que hicieron sombra, no dejaron crecer, etcétera, etcétera. Pero luego, cuando vieron los resultados de los nuevos candidatos, muchos dijeron, pero al final no hubiera sido mejor ir con los veteranos, por un lado, y por otro. Las nuevas figuras, cuando la nueva figura es Bordaberry, usted habla del Partido Liberal, un partido que fue de centro, que fue de centro-izquierda. De centro-izquierda. Y aparece Bordaberry como el candidato. ¿Qué me hicieron con el Partido Colorado? Se le encaja la mochila del papá. Y bueno, se le encaja. Y también es bastante injusto. Es muy injusto. Más allá de los aciertos o errores que se han tenido. Muy injusto. Pero ahí también con algunas posiciones de él también ayudó un poco, ¿no? Se pone una carga de ese tipo, ¿no? Pero él también no es el Partido Colorado. Pero yo diría que a Pedro lo que le pasó en la última elección fueron errores políticos. ¿A cuál es no ideológicos? A todo el proceso de la vicepresidencia. De la fórmula. ¿Tanta importancia tiene para usted? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda, porque ese es el momento en el cual lo vemos en las encuestas, ahí se dan vueltas las encuestas. Claro que considero que fue un error, ¿no? Pero en este caso como hace 5 años atrás. Yo no lo digo para cobrárselo como responsabilidad a Pedro, al cual le agradezco como Colorado, que en la elección anterior nos había sacado el CTI, vamos a decir toda la cosa. Sí. Ahora, lo que usted dice, no dejaron crecer. Mire, yo después de la segunda presidencia dije, no voy a ser más candidato. ¿Por qué? Porque no quería justamente terminar mi vida política con gente que dijera, no ve, los veteranos no dejan espacio, no dejan crecer a nadie. Yo lo dije. Pero hubo que esperar a marzo del 2004 para que se dijera claramente que usted no iba. No, yo lo dije del primer día y todo el tiempo. Lo que pasa es que nos suele pasar a los políticos. Cuando decimos que no queremos una candidatura, nadie nos cree. Nadie nos cree. Todo el mundo cree que es otra cosa. Porque las tesis conspirativas además tienen mucho más prestigio que la realidad. Y este es un país en que vale mucho más el chisme que la información. ¿O no es así? Y vale más la tesis conspirativa que la búsqueda. La tesis conspirativa rinde, sí. Rinde muchísimo. Fito, tírale acá tu razón tesis. Por la cual yo creo que el Partido Colorado tiene su espacio, tiene su chance de recuperación. Es, ¿cuál es el espacio? Y hoy hay una... Porque tenemos, en ese sentido, me parece que es una gran discusión, una discusión muy importante, que es, algunos colorados dicen, el espacio del Partido Colorado tiene que volver a ser el viejo espacio del Partido Colorado. El Partido Colorado tiene que volver a ser el partido de centro-izquierda que siempre quiso ser y que fue sobre todo durante la primera mitad del siglo XX. ¿No? Un partido de centro-izquierda compitiendo con el Frente Amplio, entonces, por ese espacio que es el que ocupa hoy el Frente. La otra tesis, que es la que yo sostengo, es que es como tratar de dar vuelta a la historia, y que es muy difícil competir con el Frente Amplio del centro hacia la izquierda y que le queda a los colorados competir desde el centro hacia la derecha con los blancos. ¿Qué soy la izquierda del Frente Amplio? Bueno, ¿qué soy la izquierda del Frente Amplio? ¿Qué soy? ¿El corporativismo en la educación?
manejada por la presión de los sindicatos. Eso es Pero izquierda. déjemelo plantear de este modo porque quiero entender exactamente qué piensa usted. O un partido socialdemócrata o un partido más bien liberal. Vamos a decir, o un partido que se parezca al PSOE o un partido que se parezca al PP. ¿Dónde tiene que estar el Partido Colorado? El Partido Colorado siempre fue, si hablamos en términos europeos, digamos, es un partido socialdemocrático. La diferencia en que los partidos socialdemocráticos vienen de matrices. El PSOE viene del socialismo. Está bien. La socialdemocracia ballista viene del liberalismo, porque se instala en la esencia del Partido Colorado, viene del liberalismo. Como consecuencia vamos a seguir con las categorías y con las etiquetas. Sí, no hay más remedio. Bueno, está bien, llamémosle socialdemocracia o llamémosle liberalismo progresista. Puede ser. Liberalismo progresista, que se define por ciertas cosas que son los principios. Exacto. ¿No? Claramente. Entonces, ¿por qué somos liberales? Porque no somos corporativistas, como recién dije, ¿no? Porque en lo social tenemos una mirada hacia arriba, tenemos una mirada progresista, no queremos igualdad hacia abajo. El Estado tiene que atender a los pobres, sí, cómo no. Las asignaciones familiares no las creó el Frente, las creamos el Partido Colorado en el año 43, en el gobierno de Amézaga. Y la contrapartida era mandar a los niños a la escuela. Ahora la ministra Arismendi dice, no, hay que darle dinero y ningún compromiso. ¿Cómo lo vamos a obligar a mandar a los niños a la escuela y subordinar el subsidio del Estado a eso? Bueno, eso es una diferencia sustantiva. Nosotros creemos que el rol del Estado es estimular eso y conducir a quien está en esa situación a eso. Para eso sirve la seguridad social del Estado. Eso me parece fundamental. Digamos. Entonces, yo creo que tenemos una visión social muy importante, vuelvo a decir, no solo de la historia antigua, ¿no? No solo de la historia antigua, aún de la última historia. Fíjese lo que nos pasó con la reforma de la educación en nuestro segundo gobierno. Sin duda era una reforma profundamente ballista. Primero porque se centraba en el Estado, para empezar, ¿no? No era una reforma privatista. Segundo, porque era de claro interés social, ¿no? Es decir, íbamos a las escuelas de tiempo completo, íbamos a una formación docente distinta, extendida a todo el interior del país, cosa que no existía, etcétera, etcétera, etcétera. Los bachilleratos tecnológicos que tanto hoy se preconizan, sin embargo tuvimos a todo el frente en contra. Entonces, ¿cuál es su izquierda? ¿Cuál es su izquierda? Yo siento que lo que es un liberalismo progresista o lo que es la matriz de un país que tiene que seguir cambiando, bueno, ahora, Gabriel, ese es el espacio del Partido Colorado. Bueno, después hay que encarnarlo en gente. Bueno, ahí está la cosa. Vos que tenés años entrevistando, ¿cómo hacés para pararlo? Cuando querés formular una pregunta. Lo que pasa es que usted se introduce, usted profesor, nos ponen temas teóricos y los temas teóricos usted sabe que no se sintetizan en pastillas, ¿no? Ahora, usted fue el primero en hablar acá de familias ideológicas, ¿no? Cuando el balotaje no estaba ni en el horizonte. Pasó todo el proceso. Me hacen el honor de considerar que fui el creador de esa expresión que tenía en Francia un largo recorrido. Pero lo cierto es que llegamos hasta acá con un entramado de una enorme complejidad y una enorme resistencia por parte de los dirigentes del Partido Colorado y del Partido Nacional para entender que si no están juntos... La teoría de que si no están juntos. La idea de que hay... Usted comparte la idea de que hay dos bloques políticos, ¿no? Que el Frente es un bloque político y que Colorados y Blancos son otro bloque político. Me sorprendería que no, voy a ser pícaro. Me sorprendería que no, porque usted habló de familias ideológicas. Y si hay familias ideológicas, uno más bien piensa, bueno, los colorados tienen poca chance, Colorados y Blancos tienen poca chance, algún voto le van a tener que sacar al Frente, pero sobre todo están como condenados a cooperar mucho más entre sí si quieren juntos recuperar el poder que perdieron juntos. Bueno, yo diría que condenados no, porque el Frente hubiera sido también una cárcel, porque estaría lleno de condenas, ¿no? Claro. Porque el comunismo tuvo que adaptarse a convivir con los repudiados socialistas, los socialistas tuvieron que convivir con los odiados Tupamaro, etcétera, etcétera, etcétera. Está bien. Es decir, ellos sintieron que la unidad los iba a fortalecer. Y es verdad, lo fortaleció y así fueron creciendo. Del lado nuestro, bueno, nació la doble vuelta justamente para lograr que
como decimos, haya las familias ideológicas. Familia ideológica no quiere decir identidad. Correctísimo, Quiero que alguna vez se claro. entiende. Claro. Podemos ser primos cercanos, Está bien. podemos ser primos lejanos, ¿no verdad? Entonces, o podemos ser hermanos. Entonces uno siente con sectores del Partido Nacional, bueno, se siente primo cercano. Con otras figuras o personajes del Partido Nacional se siente primo muy lejano, digamos así, y lo mismo les pasa a algunos de ellos, digamos. Pero acá ¿no? trajimos un gráfico que ahora no lo recuerdo, pero que si la concertación se hubiera hecho a nivel nacional, hubieran recuperado... Sí, no recuerdo sí, el cuándo- Frente hubiera ganado solo en 3 departamentos. solamente en por 3 ejemplo. departamentos. Exacto, sí. ¿Y qué pasa? Y bueno, son errores políticos. Yo creo que es un error político no entender eso. Y Es usted un ve error que- político. no- Fíjese que el Frente nos mostró el camino bien a nuestra dirigencia. Porque el Frente era principista, un solo candidato. No se puede nunca tener más de un candidato, porque los principios, la coherencia partidaria, todo aquello. Muy bien. Ahora se prepararon para la guerra el municipio, cuando dijeron, salió la concertación. Ah, bueno, no, se terminó la teoría del candidato único, vamos a poner 3 candidatos y abarcar todo el espectro, hasta la ultraizquierda. Se prepararon por una gran batalla. Y ahí vino una gran deserción del lado de los partidos colorados y Partido Nacional, pese a que la idea de la concertación era buena y se demostró válida, a mi juicio, se demostró válida, porque la votación fue muy buena para todos los errores y problemas que tuvo la concertación. Y bueno, yo creo que es un error no entender eso. ¿Usted ve más la porque- crítica hacia adelante para comprender esto y cambiar la pisada? Bueno, yo espero que sí. ¿Qué espera? Yo espero que sí, tengo toda la esperanza, porque me parece que es muy poco sensato no entender eso. creo Cuando que usted lo que dice, pasa- si usted pone claro, un mapa, claro. bueno, y la gran batalla es Montevideo, donde efectivamente, fíjese que cuánta es la distancia, con esta concertación que llegó a los ponchazos. Y bueno, fueron 100.000 votos, son 50.000 votos que hay que dar vuelta, ¿no? Entonces, me parece que todo eso es posible, requiere conducción, requiere decisiones políticas, y a su vez lo que ocurre es que alguna gente todavía responde a categorías históricas que las ve irrenunciables. Y yo soy irrenunciablemente colorado, porque mi ADN es el de la historia del Partido Colorado. No hace falta que lo demuestre. El de la ética de la responsabilidad, digamos, ¿no verdad? Mi familia era perfectamente dividida. La familia de mi madre era Sarabia, yo soy Sarabia. Soy bisnieto y chiquito Sarabia, fíjese usted, del de la carga Arbolito, ¿no? Que los blancos cantan con emoción y lágrimas en los ojos. Yo soy bisnieto de él. Muy bien. Por otro lado, mi familia Sanguinetti eran colorados. Y yo pertenezco al ADN colorado. Pero a mí, como consecuencia, sé muy bien que yo no voy a perder identidad, ni me van a contagiar, digamos, quienes tienen otras tradiciones y también otras concepciones. Ahora, ¿qué es lo que nos une? ¿No? Porque ahí está el tema. ¿Qué es lo que nos une? Lo que nos une es justamente la filosofía liberal democrática. Es decir, creemos que tienen que gobernar los que la gente vota y no lo que los gremios deciden, que tenemos que tener un Estado reformado y no un Estado omnipotente, los que creemos que el país se tiene que abrir y en consecuencia tiene que estar en los TISA y tiene que estar en los tratados de libre comercio y no en la cerrazón, ¿no? Entonces, me parece que eso es lo que nos identifica, que queremos una educación realmente laica, realmente respetuosa de la conciencia de todos. Eso es lo que nos unifica para votar conjuntos y que no sea una incongruencia. Ahí está. Pero ¿cómo deberían votar juntos? ¿Alcanza? Ya no estoy hablando a nivel departamental, sino estamos hablando a nivel nacional. ¿Cómo haría para expresarse esa familia ideológica, esa comunidad entre colorados y blancos? ¿Alcanza con lo que se ha inventado hasta ahora? ¿Alcanza con que cooperen en el último mes de la elección, en noviembre? ¿No debería haber una cooperación de alguna manera anterior? ¿No deberían imaginar otra forma? Alcanza y no alcanza. A ver. En algunos momentos se demostró que alcanzaba, ¿no? En otros tiempos, claro. Y bueno, sí, pero un tiempo bastante cercano, ¿no verdad? Y luego se demostró insuficiente, porque tampoco no se manejó bien. Por ejemplo, la idea de la concertación era un paso en esa dirección. En Montevideo, que era muy importante, ¿no? Porque entendamos, no, si el Frente pierde Montevideo, cosa que no estaba tan lejos ni está tan lejos, ahí empieza su reversión, como empezó su ascenso al revés. Bueno, pero bueno, ahora las cosas no salieron demasiado bien, pero la idea, para mi juicio, se demostró válida y sigue siendo Déjeme válida. explicarle un poco mejor mi impresión. Yo tengo la impresión que colorados y blancos compiten
entre sí mucho más tiempo de lo razonable en la perspectiva de que luego están obligados a cooperar para ganar la elección en el balotaje. Es decir, si de los 60 meses, 59 te pasás ¿no? a los rebencazos y solamente cooperás en el más de balotaje, es difícil que la ciudadanía crea que hay ahí una oferta de gobierno estable como la de su segunda presidencia. Yo estoy de acuerdo con eso, yo estoy de acuerdo con eso que usted dice. Creo que, porque además integramos el espacio básico de los sistemas políticos. Uno gobierna y el otro oposición, ¿no? Entonces nosotros ocupamos el espacio de la oposición, claro. También lo ocupa el Partido Independiente, ¿no? O sea que estamos en el mismo espacio. Obviamente pelearse en el mismo espacio, bueno, no parece lo más lógico ni lo más sensato. Si lo que se trata es de discutir con un gobierno que hoy ya no tiene las comodidades que tuvo, con un gobierno que hoy ya no tiene un viento del exterior tan fantástico como el de los últimos 10 años, que le permitió tener un crecimiento de la economía que lo sustentara tan fuerte. Hoy es un gobierno que a su vez se está heredando a sí mismo y está heredando todos los problemas que ese mismo gobierno generó, despilfarrando los altos ingresos que le dio la política exterior, el comercio exterior. Hablemos de herencia un poquito desde otro lugar, digamos, ¿no? Usted, de los pocos políticos que puede decir, estuvo ahí en el lugar donde se toman las decisiones. Hay algunos problemas endémicos que el país tiene en distintos ámbitos sociales, económicos, el déficit, el gastar más de lo que entra, las rapiñas que crecen, en fin. Yo no quiero hablar de una herencia maldita, digamos, ¿no? Pero hay algunos problemas que hoy son un problema grave, que lo eran durante su presidencia, durante la presidencia de Valle, durante la presidencia de Lacalle, o sea, son problemas que no han podido dominar tampoco los partidos tradicionales. Entonces hay una herencia que hay que mirarla un poco más atrás. Bueno, si nos vamos más atrás, yo le diría que la herencia nuestra es notable, porque el Uruguay es un éxito, ¿no? Frente a sus colegas de los años 60 que descreían del Uruguay, el Uruguay era un problema en sí mismo, Tucho y todos sus congéneres, ¿no? Preocupadísimos por la subsistencia, y yo diría, el Uruguay ha sido, como país, un éxito, digamos, una construcción exitosa. Comparémoslo con la democracia argentina, comparémoslo con la democracia brasilera, y creo que nos queda claro que nosotros tenemos una mucho mejor institucionalidad y una mucho mejor política. Y que en el desarrollo social también. No hay ninguna duda que en el desarrollo económico no nos fue muy bien. Que el Uruguay ha sido... En el siglo XX en particular. No, bueno, yo diría que no nos fue mal. Con Argentina tenemos la peor tasa de crecimiento del PIB per cápita en el siglo XX. Está bien, porque partíamos de otros lugares y porque a su vez hubo momentos en los cuales nos fue muy adverso el mundo. Y eso es cierto. ¿No? Cuando Previch decía el deterioro de los términos del intercambio nos condena al desarrollo, tenía razón. Tenía razón y mucha gente todavía lo sigue criticando, cuando ahora se ha demostrado justamente lo opuesto, cuando los términos del intercambio dejaron de deteriorarse, cuando no tuvimos la necesidad de poner más kilos de carne para comprar la misma máquina, sino a la inversa, cuando a la inversa, bueno, tuvimos esta prosperidad estos 10 años, el país creció, sin ninguna duda. Ahora, usted me dice, ¿hay problemas? Por supuesto. La fragmentación social. Pero el tema es si empieza con el gobierno al frente. Se ataca. La fragmentación social que nos trae los problemas que tenemos de seguridad y de violencia. Mire, señor, yo no digo que empiece, pero tuvimos respuestas, como recién decíamos. Si estamos hablando desde los centros CAIF que creamos ya en la primera presidencia porque veíamos un problema. Y después nosotros, por lo menos era nuestra visión, la educación era la herramienta integradora que teníamos que hacer. Y por eso hicimos la reforma de la educación. La reforma apuntaba fundamentalmente a la equidad, ¿no? ¿Qué es la escuela de tiempo completo que se miraba también hacia el liceo de las mismas características? Era tener más horas a los chicos en el sistema escolar, darles más a los que más necesitaban, darles más rendimiento. Bueno, también fue una época en la cual los gremios de la educación demostraron la fuerza que tenían porque hicieron la vida imposible, ¿no? Sí, le hicieron la vida imposible, pero igual seguimos adelante y logramos resultados. Porque ese es el tema. A nosotros no nos pararon. ¿Nos enloquecieron? Sí, nos enloquecieron. A mí me decían cualquier cosa, Rama también. Éramos todos vendidos al Pentágono. ¿No? Ahora la escuela de tiempo completo son la panacea, son la maravilla, los bachilleratos tecnológicos son la maravilla. Y entonces era todo un desastre. Era todo un desastre. Bueno, y las cosas que nos decían. Es decir, eso apuntaba justamente a esto porque veíamos, ¿por qué veíamos la fragmentación?
porque la fragmentación la estaba produciendo la globalización y los nuevos modos de producción. Es decir, ya se había terminado aquello de Gardel, no vayas al puerto que hay mucho laburo, ¿no? Todo se había tecnificado, el puerto no se cargaban más bolsas, ¿no? Eran grúas pórticos, eran portacontenedores, o sea, nos queríamos preparar para eso porque veíamos que la nueva economía, si no nos preparábamos para ello, iba a generar una nueva clase, que ya no eran los ricos, los pobres y los medianos. No, era el excluido, el individuo que no tiene lugar en el espectro Como económico. dice Fernando Enrique Cardoso, el inempleable, no el desempleado. El inempleable. Bueno, eso empezó a nacer justamente cuando la economía se vio global y por eso lo atacamos, a mi juicio, del lado fundamental y hay que atacar lo que es eso. Bueno, y eso lo combatieron y eso lo desmontaron. Y ahora estamos en el atraso que estamos, porque en los últimos 10 años no hemos quedado igual en la educación, hemos ido para atrás. No lo digo yo, ahí están las cifras del Instituto de Evaluación Educativa y los que peor le ha ido son a los más pobres. Son cifras oficiales que ustedes las han dado, que las conocemos. Sí. El 87% de los chicos de los sectores más deprimidos de la sociedad hoy no llegan al nivel mínimo en lectura y en matemáticas, no llegan al nivel mínimo. Bueno, y eso ha ocurrido en estos 10 años. Entonces, de haberse seguido con aquello, de haberse seguido progresando, de haberse seguido cultivando esas herramientas, creo que habríamos estado mejor. Pero yo le insisto, el proceso de fragmentación social no arranca en el 2010. ¿No? Pero yo se lo estoy explicando. No, está bien. La fragmentación social es distinta a la de antes. Y bueno, y por eso mismo la atacamos, nosotros la enfrentamos. Sí, pero no se frenó. Digo, uno mira los indicadores para atrás y no hay un quiebre, digamos. No, había empezado la situación, estábamos empezando. ¿Y después por qué la gente le dio la espalda? Y después vieron las creces. ¿Por qué esta mayoría tan brutal del Frente le dio la espalda? Mire, el Frente, ahí tenemos que introducirnos en la sociología política. A nuestro partido lo desgastó, como ya expliqué, el imaginario. El Frente traía el paraíso. Muy bien. Nosotros ya representábamos otra cosa, todo lo demás. La crisis del 2002 produce una caída. Cuando en un país cae el 7% del PBI, el gobierno pierde, sin ninguna duda. Y ahí venía el milagro. Bueno, y el Frente tiene la dicha histórica, mejor para el país y mejor para el Frente, la casualidad de la historia también ayuda. Si el Frente hubiera estado en el gobierno con el 2002, estaríamos hablando de otra cosa, pero no se puede hacer historia contra los hechos, ¿no, verdad? Y el hecho está en que tuvieron dinero para todo, Y entonces ahora es la hora del balance. Ahora que eso ya empezó a cambiar y que ese viento empezó a variar, miren lo que nos han dejado. Con plena prosperidad, resultados educativos de retraso, no de estancamiento, de retraso. Y de retraso social, son indicadores que han ido para atrás. El otro día se celebraba que, bueno, había mejorado la exoneración, habían caído las repeticiones, que todos sabemos que es una farsa, porque ahora pasa todo el mundo y ya no hay más exigencia. Y lo que se proclamaba como gran éxito era el resultado hacía peor todavía que el de hace 10 años. Entonces, bueno, esa fue la situación, hubo una gran prosperidad, hubo dinero, hubo empleo, y bueno, eso es una suerte del Frente, lo felicito, como uruguayo también me felicito que tuvimos años buenos, y ahora empieza otra historia también. Ahora va a haber que gobernar y administrar los despilfarros, ¿no? Los 500 millones de dólares que perdió la ANCAP y el agua turbia que nos generó la OCE. Te dejo la última pregunta. Sí. Te dejo la última pregunta. No sé, a ver qué te parece a vos. Yo tengo ganas de preguntarle qué es lo mejor y qué es lo peor que ha hecho el Frente Amplio en estos 10 años. Lo mejor no hay ninguna duda. Que fue mantener las líneas básicas de la economía de mercado. Eso fue lo mejor que hizo el Frente. Seguir manejando la deuda externa como decíamos nosotros y como nos dijeron ellos 50 años, repudiar la deuda externa, romper con el fondo. Esa fue la prédica histórica. Del Frente. Bueno, llegó al gobierno y cambió esas cosas. Eso es lo mejor que hizo, sin ninguna duda. ¿Y lo peor? La educación.
La educación, donde están todos los prejuicios convocados, todas las intolerancias establecidas, donde están los textos, las actitudes, hasta la sala de profesores, todo eso ha pasado a ser una tergiversación fantástica y no se cultiva la calidad, no se cultiva la excelencia. La excelencia, la mejoría de la calidad, que es lo único que nos puede salvar en un mundo competitivo, eso ya no es un valor, no, es todo lo contrario, el valor es la medianía. Bueno, y yo creo que eso es lo peor, así lo veo yo. Doctor, muchísimas gracias por haber Pero estado solo otra vez, política, no hemos hablado de ningún... demasiado partidario. ¿Demasiado le pareció? Sí, bueno, lo vamos a invitar otra vez. Sociedad, economía, educación, literatura, política exterior. Por lo alto. Discutir si Venezuela es una democracia y Cuba es otra democracia, como sostiene tanta gente en la Universidad de la República. Fíjese usted. Venezuela es una democracia. Para comenzar una ilusión. No hay duda que es una dictadura. ¿Una dictadura? Una dictadura populista. ¿O una dictadura populista. Una dictadura populista, porque si creemos que es una elección libre, una elección con los líderes presos, con todo el periodismo independiente cerrado, estos días va a estar Marcel Granier por acá, que me entrevistó tantas veces y que era un poco el Never Araujo, digamos así, y hoy está liquidado y cercenado. Bueno, si eso es una elección libre, bueno, hay una fachada, bueno, que ojalá vaya cambiando. Muy bien, Fito. Bueno, placer, ¿eh? Nos vemos. Nos vamos a una tanda y ya volvemos. Presenta Pronto, el préstamo de los uruguayos. Selman cumple 50 años y lo quiere festejar junto a vos. Catunasi, Terminal Cuenca del Plata. Jaume y Seré. Lo que hoy nos representa son los mismos valores que nos fundaron hace 60 años.